esa técnica denominada escucha activa? ¿Cómo se aplica, Flor? Bueno, la escucha activa básicamente es estar, eh, tener el registro de, bueno, escuchar, que no sabría cómo explicarlo. Sí, sí, tú sabes hacerlo, querida. Just for... Claro, A ver, es escuchar en una forma asertiva, ¿no? claro. Y en Bien. detalle lo que el emisor está transmitiendo. Muy bien. Claro que sí, Flor. Excelente. ¿Alguien más que quiera opinar respecto a esta primera técnica que es la escucha activa, chicos? ¿Alguien quiere opinar respecto a esta técnica? Definitivamente, chicos. Recordarles que esta es una de las primeras técnicas que siempre es pertinente, no solamente en la puesta en práctica de nuestro rol como conciliadores, sino sobre todo cuando ya, como especialistas en conciliación, debemos de cambiar nuestra forma, nuestra manera de poder canalizar la gama distinta de, digamos, de conflictos que en el cotidiano se nos presenta. Y es que solamente dijimos, el solo hecho de que alguien nos pueda prestar la atención, a ese estado emocional que tenemos, realmente puedo, en primer lugar, controlar esa crisis emocional. En segundo término, seguramente que va a menguar el impacto de ese estado, de ese conflicto que estamos viviendo en esa circunstancia. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿en qué consiste la escucha activa? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder concentrarnos, de prestar atención, lecturando no solamente lo que es el mensaje verbal, sino sobre todo, dijimos, el mensaje no verbal, vale decir, gestual, movimientos, miradas, ¿ok? Rostros compungidos quizás, todo ello. Por favor, estoy en clases, buenos días, vuelvo a llamar, hasta luego. Entonces, seguimos, por favor. Hay llamadas un tanto inoportunas, pero bueno, chicos, ¿cuán importante es saber escuchar? Entonces dijimos que muchísimos conflictos podemos evitar, por ejemplo, tal vez tomas de decisión tan apresuradas con secuelas imprevisibles, si solo tenemos esa capacidad de saber escuchar. Entonces, acá se trata de predisponer toda nuestra capacidad, no solamente el factor tiempo, sino el estado también emocional, voluntad, deseo de poder escuchar a aquella persona que desea transmitirnos todo lo que realmente les está incomodando. Entonces, no solamente, repito, es lecturar el tema del lenguaje verbal, sino también, reitero, lo más exquisito que es la comunicación no verbal, chicos. A veces, muchas veces tenemos, a ver, tal vez el apresuramiento de no estar observando y ver rostros contrariados, rostros compungidos, rostros, bueno, bastante preocupados, qué sé yo, pero simplemente a veces nos descuidamos de poder interpretar y entender qué es lo que la persona está pretendiendo transmitirnos, más allá, repito, del mensaje verbal. Por lo tanto, chicos, escuchar en forma activa es eso, ¿ok? No solamente, repito, concentrarse, observar, mirar
a sentir, ¿no es cierto?, sino también a estimular con algunos gestos, como por ejemplo las anotaciones de puntos clave que consideramos que puede ser motivo de poder a lo mejor replantear, a lo mejor plantear preguntas de carácter cerrada o acaso preguntas de carácter, digamos, reflexiva, etc., etc. Pero si realmente no estamos asumiendo en forma responsable esa capacidad primigenia de aplicar la técnica de la escucha activa, ojo, se nos puede estar perdiendo la brillante ocasión de poder ya concentrar toda la información, tanto en cantidad como en calidad, ojo, para nuestros objetivos, ¿no es cierto?, como conciliadores, podamos estar canalizando. Entonces, eso es pertinente. Acá no se trata, yo escucho y punto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Yo estoy chateando, estoy realizando cualquier otra información, porque finalmente he escuchado tantas versiones de diferente naturaleza, similares a esta, por lo tanto, una vez más, bueno, va a ser algo similar. Definitivamente no, ya saben, chicos, tratándose de la misma materia, de la misma temática en cuanto a petición, en cuanto a solicitud se refiere, este procedimiento va a diferir uno del otro, definitivamente porque las partes son otras, las partes son distintas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, antes de prejuzgar, antes de adelantar opiniones o calificar el escenario, preferible escuchar. Bien. Acá. ¿Alguna pregunta acá, chicos? En esta primera técnica, todo va bien, ¿verdad? Wow. ¿Cuál es la segunda técnica, por favor, que ustedes conocen? ¿Cuál es la segunda técnica, chicos? Acuérdense que hemos estudiado ya varias técnicas y hemos estado poniendo en práctica, inclusive, porque luego, como una parte concluyente de este módulo, vamos a hacer varias cosas. A ver, por favor. ¿Sí? Doctorita, disculpa, ¿el parafraseo o paráfrasis? Perfecto, querida, formidable. Muy bien, Edith. Definitivamente. La segunda técnica que es imperiosa, que es necesario que ustedes manejen, es la denominada paráfrasis o parafraseo. Ya saben, ¿en qué consiste? En repetir el contenido del mensaje esgrimido o establecido por las partes o el emisor, despojando, retirando, quitando toda la parte negativa. ¿Está claro? Solamente, por favor, con esa técnica, ustedes tienen que concentrarse qué es lo que está diciendo el emisor. ¿De acuerdo? De tal forma que luego nosotros podemos, por favor, parafrasear, es decir, ¿qué objetivo tiene el parafraseo? Es acentuar, es reafirmar con nuestras propias palabras, chicos, aquello que la persona, el emisor, transmitió. ¿Para qué? Para que quede claro si acaso la persona que está en el uso de la palabra está de acuerdo con lo que estamos repitiendo o tenemos la brillante ocasión, acaso, de que nos pueda tal vez aclarar el panorama, aclarar algunas dudas, aclarar alguna incertidumbre que puede haberse generado en el momento de que la persona estuvo en el uso de la palabra. Entonces, digamos, esta técnica también tiene la vitalidad, ojo, de que una vez que nosotros hemos recogido, hemos transmitido en nuestras propias palabras, quitando todo el aspecto negativo, sin adelantar opiniones, sin prejuzgar en absoluto nada, realmente nos puede dar la oportunidad, repito, ¿de qué? De poder, acaso, enriquecer algún aspecto que probablemente involuntariamente puede haber obviado la persona en el uso de la palabra o el emisor. Por lo tanto, no olviden que cada técnica tiene su respectivo objetivo. En la medida en que sepamos manejarla, esto va a ser
bastante positivo para nuestros propósitos. Ok, ¿cuál es la tercera técnica que ustedes conocen? A ver, Carlita Huatuco. ¿O alguien que quiere intervenir, por favor? ¿Cuál es esa tercera técnica? Chicos, tienen que manejar bien las cosas. A ver, me están pidiendo diapositiva y luego las comparto con la debida anticipación, pero veo que no están revisándolas, por favor. A ver, chicos. Buenos días, doctora. La tercera es la preguntas. Obviamente, definitivamente, querido Carlos. Sí, muy bien. ¿En qué consiste las preguntas, Carlos? Bueno, son tipos de preguntas para poder recabar más información, como las preguntas abiertas, reflexivas, circulares, cerradas, ese tipo de preguntas, doctora. Perfecto, perfecto. Y es que hay que conjugar en algo, chicos. Dicen que preguntar es un arte. ¿Verdad? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el arte de preguntar. ¿Eso qué implica? Cuando nosotros cumplimos nuestro rol como conciliadores, ojo, tenemos que evitar en lo posible de que el hecho de plantear una pregunta aparezca o aparente ser una interrogación, ¿ok? A los involucrados, ¿de acuerdo? Esto es una metodología de trabajo, chicos, que incluye no solamente las formas y tipos de preguntas. Está muy bien lo que dice Carlos Saavedra, Carlitos Saavedra dice, por favor, hay diferentes formas de preguntar. Claro que sí. Y la mejor forma de preguntar es hacerlo sin que esto parezca, ojo, un interrogatorio. Por lo tanto, debe de realizarse de tal forma que las partes perciban un clima, un escenario de diálogo, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, nosotros hemos preestablecido previamente qué objetivos esperamos lograr con plantear una u otra pregunta. Acuérdense que acá no se trata simplemente de lanzar preguntas por preguntas. Siempre tiene que, digamos, justificar qué espero con plantear tal o cual pregunta. ¿De acuerdo? Si no veo la necesidad de preguntar, mejor realmente puedo obviar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, que quede claro, el objetivo fundamental de preguntar realmente es, ¿para qué pregunto? ¿Okay? Entonces, esta es la primera interrogante que el conciliador debe hacerse. ¿Para qué pregunto? ¿Qué objetivos espero con esta pregunta? ¿De acuerdo? Okay. Vuelvo a repetir, no es cuestión de preguntar por preguntar sin tener un objetivo establecido o determinado. Entonces, que quede claro esto, chicos, por favor. Entonces, ya saben que si bien es cierto que el preguntar es un arte, pero también más allá de ser un arte, es esa, digamos, objetividad con la cual yo espero aclarar, responder dudas, incertidumbres que me pueda haber generado la persona en su condición de emisor o en el uso de la palabra. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, por eso es que nosotros siempre vamos a decir, ¿cómo preguntar? Ajá. Hay muchísimos autores que dicen, hay diferentes formas de preguntar, pero nosotros siempre vamos a establecer lo siguiente. Desde, es decir, la información que yo espero, ¿qué pretendo lograr con esta interrogante que estoy planteando? ¿Y hacia dónde, vale decir, qué objetivo deseo con haber fundamentado, con haber estructurado esta u otra pregunta? ¿De acuerdo? Por eso es que siempre vamos a hablar, por ejemplo, que hay preguntas abiertas. El primer tipo de pregunta es la pregunta abierta, ¿de acuerdo? Pero esto, por ejemplo, estas preguntas abiertas tienen el objetivo, chicos, de obtener información, así por eso es lanzo la pregunta abierta.
¿cómo crees que se produjo o cuándo se produjo o por qué se produjo, ¿no es cierto?, este conflicto? Y entonces las partes en realidad podrán comenzar, por ejemplo, con también aclarando la repregunta que podemos hacer, ¿qué? ¿Quién? Por ejemplo, son pronombres interrogativos o interrogatorios, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué esperas con esta modificación del contrato de alquiler que tú tienes con Juanito Pérez, por ejemplo? Acá, ¿quién consideras que debe de avalar, debe de garantizar este contrato? O también los adverbios, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Es decir, siempre, repito, plantear una pregunta va a implicar ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Está claro? Entonces, todo tiene su razón de ser. Repito, reitero, no es porque a mí me pegó la gana, sino hay aspectos que necesito aclarar, ¿ok? Con la presencia de las partes en el uso de la palabra. ¿Alright? Entonces, chicos, bien, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer acá, por ejemplo, las preguntas abiertas? Cuéntame, por ejemplo, si yo invito al solicitante o a la solicitante, puedo decirle, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se originó este conflicto? Eso podría ser una manera de abordar esa pregunta abierta. Otra, por ejemplo, dime, ¿qué has hecho desde la acción física con tu pareja, con tu cónyuge, etcétera, etcétera? Estoy yo motivando, abriendo el panorama para que la persona pueda explayarse todo lo que yo espero captar de su mensaje. ¿De acuerdo? ¿Okay? También puedo pedir, por ejemplo, una cuestión más precisa, digamos, ¿en qué circunstancias entraste a trabajar en la empresa? ¿Cómo es que lograste insertarte laboralmente con esa empresa, con esa organización? Ok, veamos. Entonces, eso hay diferentes maneras de preguntar y la manera como lo planteemos, vamos a seguramente también lograr los resultados pertinentes. Ahora, si esa es la pregunta abierta, ¿okay? Por otro lado, ya saben, ¿cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿O por qué tendríamos que plantear una pregunta cerrada? ¿Ok? Partiendo de que, ojo, las preguntas cerradas tienen el objetivo de confirmar datos, acuérdense chicos, o acaso también afirmaciones ya expuestas por las partes. Lo único que yo quiero es, por favor, que me confirme cuándo fue, en qué mes, en qué fecha, ¿ok? ¿Cuántos hijos? ¿Cuánto, cuánto es el monto que establecieron como parte de la pensión, digamos, mensual? O sea, precisiones. ¿Está claro, chicos? Por ejemplo, puedo decir así, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo en que los niños vivan con él? ¿Sí? No. No hay mayor disquisición que hacer. Ya no hay una cuestión de disyuntiva, solo es sí, no, ¿no es cierto? Otra pregunta, por ejemplo, puedo hacer, ¿usted inició un proceso judicial contra el señor López? Me puede decir, no, aún no, sí, ya está en proceso. Entonces yo preguntaría, ¿podemos iniciar una audiencia de conciliación cuando ya se está ventilando judicialmente el caso? ¿Quién me dice sí o no y por qué? ¿No? Ok. Sí, Sí se Freddy. puede hacer la confirmación dentro y fuera de un proceso. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Freddy? ¿Cómo ¿Me así, escuchan? Freddy? Sí, lo estoy escuchando. Lo estamos escuchando. No hay ningún ¿Cómo inconveniente así? mediante una audiencia de conciliación y por manifestación de voluntad. A ver, bien No, chicos, es pertinente llevar a cabo audiencias de conciliación que nosotros consideremos pertinente
aun cuando el tema ya está judicializado, en tanto y en cuanto no se haya emitido la sentencia correspondiente en esa vertiente. ¿Está claro, chicos? Entonces, acá, con eso quiero decirles, bien, el hecho de que yo ya tenga un proceso judicial en X materia que es conciliable, por ejemplo, no me exime, no me quita la oportunidad o la posibilidad de que yo pueda solicitar una audiencia de conciliación. ¿De acuerdo? Máxime, por ejemplo, si mi intención es dilatorio este proceso judicial, esta pensión de alimentos, ¿qué tal? Me dijeron que sí, muy bien. Caramba, si tú tienes ya, a ver, en la vía judicial, una pensión alimenticia que, bueno, pues está durmiendo el sueño de los justos, ¿alright? Y tú necesitas para ayer que se te asigne esa pensión, muy bien, puedes irte a la vía conciliatoria, ¿de acuerdo? Y acaso lograr tus objetivos y de inmediato si se produjera un acta, el acta de conciliación que tú esperas, muy bien, esa acta tú presentas en el proceso donde ya viene ventilándose, con los acuerdos a los cuales han podido arribar, con los cuales en realidad solicitarían, entre otros aspectos, por ejemplo, aclarar el tema de la tenencia, aclarar el tema de régimen de visitas, aclarar el tema de la pensión alimenticia. Por lo tanto, chicos, es pertinente, podemos acelerar. Y una vez que ya, por ejemplo, digamos, el juzgado correspondiente programa la audiencia correspondiente en base a nuestro requerimiento, obviamente que ellos lo único que tienen que hacer es confirmar, verificar y luego darle forma, emitir la sentencia correspondiente y con eso estamos viabilizando, agilizando nuestros propósitos. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es factible, eso es viable, por favor. Entonces, por ejemplo, otra pregunta que nosotros podemos hacer en forma cerrada es, ¿canceló la deuda? ¿Pagó usted? ¿Cuándo pagó la deuda? Acá podría ser. ¿Cumple con la pensión de alimentos? Sí, no, ¿cierto? ¿Está de acuerdo en que el dinero sea depositado en la cuenta corriente del Banco de la Nación o tiene otra cuenta? Sí, estoy de acuerdo. O quisiera, por favor, que haga el depósito, tengo una cuenta, bueno, ahorros en el PCP, no tengo ningún problema. Formidable, ok, aclarando. ¿Cuántos años estuvieron casados o cuántos años estuvo casado? Pues, a ver, 25, 10, 2, qué sé yo. ¿Okay? ¿Cómo se firmó el contrato? ¿Cuántos años tiene? ¿Se dan cuenta? Precisiones. ¿Bien? Esa es la característica de las preguntas cerradas, amigos, por favor. Ahora, y los otros tipos de preguntas, por ejemplo, como las preguntas, digamos, son de carácter circular. ¿Cuál es el objetivo de plantear una pregunta circular? Porque, ojo, chicos, no siempre es necesario plantear. O sea, si yo con precisión establezco, bien, yo quiero solamente confirmar esto, aquello, bien, yo sé qué tipo de pregunta voy a formular a la parte o a las partes en el uso de la palabra. Y simplemente no hago ningún tipo de escenario dilatorio, ¿ok? Por lo tanto, por favor, acá se trata de plantear, por ejemplo, preguntas como, cuando se trata de preguntas circulares, puedo decir, ¿no? ¿Cómo eran las cosas antes de ahora? O sea, a ver, ¿tú estuviste casada o casado hace 5 años, me dices? Yo pregunto, ¿cómo eran las cosas antes de que tuvieses tu primer hijo? Me dices que todo cambió luego de tu hijo, que en este momento ya tiene 3 años. ¿Cómo era antes entonces, por favor? Bien, esa es una pregunta de carácter circular, que nos dé a conocer cómo fue, qué antecedentes, una cuestión casi, digamos, de historia, para que nos narre cómo fue, cómo es que se afectó, por qué se trastocó esa relación. ¿Cómo desearía que sean las cosas en el futuro? Caramba, estamos aprovechando la presencia de su contraparte, ¿no es cierto? Porque esa misma interrogante lo podemos plantear en el momento que está en el uso de la palabra. ¿Okay? ¿Quién más ve las cosas como usted? O sea, no vaya a ser que solamente sea una percepción tuya. ¿Quién más percibe, ¿ok? O ve las cosas como usted o como tú?
¿cómo reaccionaría usted si estuviera en el lugar del otro? O sea, hay que preguntar las cosas así. ¿Para qué? ¿Cómo reaccionaría usted si estuviese en el lugar del otro? Bien, mira que estás poniéndolo contra la pared. Ahora yo te pregunto sutilmente, ¿cuál sería tu reacción si estuvieses en el lugar de tu esposo, de tu cónyuge o acaso de tu pareja? Wow, pregunta circular, ¿no es cierto? O en otro escenario, por ejemplo, podemos también preguntar, ¿cómo cree que se comportarían sus hijos si vivieran en la casa de sus padres con usted? Oh, qué riqueza de pregunta, ¿no es cierto? Por eso, cada pregunta por establecer, por esbozar, tiene que estar debidamente planificada. Nada es improvisada, vuelvo a repetir, chicos. Una pregunta, por ejemplo, complementaria que podemos, cuando se trata de temas familia, podemos decir, ¿cómo cree que sería la relación con sus hijos de irse a trabajar por 5 años a Japón? Ay, acá. ¿Cómo cree? Wow. Yo sé, mira, yo me comuniqué hemos dialogado con el padre de mis hijos, mira, yo quiero por favor asegurar el futuro, por ejemplo, para mis menores hijos que dentro de poco ya van a ingresar, por ejemplo, al colegio y por lo tanto quiero hacer un prospecto de que ellos deben de estudiar en colegios que les dé el nivel correspondiente a la formación acorde con mis expectativas. Por eso me estoy sacrificando, por eso me estoy yendo al Japón, porque mi expectativa económica, el contrato que ya firmé, está establecido en este sentido. ¿Se dan cuenta? O sea, va haciéndonos una descripción del por qué. ¿De acuerdo? Ok, chicos, eso es, por ejemplo, cuando hablamos de preguntas de carácter circular. Pero también hay preguntas, por ejemplo, de carácter reflexiva. ¿Qué objetivo tiene esta pregunta reflexiva? Analizar las consecuencias, es decir, el futuro del conflicto, tanto a corto como a largo plazo, chicos. Ese es el objetivo de una pregunta reflexiva. A ver, acá, por ejemplo, podemos decir, ¿has pensado qué va a suceder si no llegas a un acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que viene sumido en su posición, no tiene ni siquiera la mínima, digamos, disposición de poder establecer cuál es el interés real, solamente sumido, ya saben, en su posición, en su terquedad. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. No hay un por qué, no hay un raciocinio, ni para qué, o sea, no hay una explicación, ¿no es cierto? Si vemos eso, de inmediato una pregunta reflexiva de esta manera. Por ejemplo, otra pregunta que podemos lanzar es, ¿ha evaluado qué le espera o qué va a pasar si sigue litigando? Oh, otra pregunta, ¿no es cierto?, de carácter reflexiva. Pero, en tanto y en cuanto sepamos qué objetivos esperamos de toda la, digamos, puntuación de las personas en el uso de la palabra, ¿ok? Siempre hemos tenido que prever las preguntas o el tipo de preguntas que vamos a establecer. Por lo tanto, aprovechemos, ¿ok?, si realmente somos asertivos o no en nuestras intervenciones. Acá no se trata, repito, de ningún trabajo dilatorio. ¿Bien? Y también, por ejemplo, finalmente podemos hablar del tema de las preguntas estratégicas. ¿Okay? ¿Qué implican las preguntas estratégicas? Por ejemplo, son aquellas, carambas, cuyo objetivo es mover a las partes de una situación, por lo general, ojo chicos, culposa a situaciones complicadas del pasado a otra productiva. Es decir, chicos, con la pregunta estratégica, yo evalúo cómo está el momento actual, en qué estado está, digamos, la relación entre las partes. A ver, evalúo el escenario y qué es lo que puedo promover con las preguntas, con las interrogantes que voy a plantear a futuro. ¿Ok? ¿Qué actitudes productivas puedo yo, digamos, proyectar respecto a esta coyuntura y cómo puedo yo realmente establecer
algo, repito, positivo, algo productivo, a través del cual o en base a ella negociar. ¿De acuerdo, chicos? Es decir, cada pregunta, reitero, tiene o cumple su rol o función. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero hacer o plantear una pregunta, digamos, estratégica, puedo decir, ¿qué sugeriría usted o qué recomendarías tú? ¿De acuerdo? Depende. Ya les dije, en el momento que nos pusimos de acuerdo, ¿cómo nos vamos a llamar? Si nos vamos a tutear o acaso vamos a tomar, digamos, esa distancia, bien, de usted también lo vamos a hacer. En tanto y en cuanto nosotros estemos en esa capacidad, también vamos a manejarnos en el escenario de la audiencia y conciliación a ese nivel. Por favor, no hay que equivocarse de que muchos, por ejemplo, empiezan a tutear, luego empiezan a trasladarlo a otro nivel de usted, retornan luego. No, tratemos de concentrarnos, por eso es que nos ponemos de acuerdo. Ojo, chicos, decimos, ¿cómo quisieran que se les llame en esta audiencia de conciliación? Oh, a mí me gustaría que me llame Flor, no tengo ningún problema. Ah, perfecto. Y por favor, y a mí me gustaría que me llame señor Saavedra. Oh my God, perfecto. Bien, entonces, dejemos claro, en esta audiencia de conciliación, señores, vamos a llamarnos de esta manera. Señor Carlos, Flor, por favor, mi persona, Karina. ¿Bien? Ok, entonces, Flor, señor Saavedra, Karina. Karina, Flor, señor Saavedra. ¿Está claro? Ok. Entonces, nuestro movimiento durante todo y el trato, durante el procedimiento conciliatorio va a ser con esa característica. Solo uno de ellos ha pedido que no se le tutee, se le ponga ese nivel de señor Saavedra, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que poner en práctica reiteradas veces en el trato con las partes durante el desarrollo de nuestra audiencia de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, también puede ser cómo les gustaría que fuera la relación con sus compañeros de trabajo o cómo te gustaría que se tornara la relación con tus compañeros. O sea, depende cómo. O es usted o es tú, ¿no es cierto? ¿Cómo mejoraría usted la propuesta? ¿O cómo mejorarías la propuesta que estás planteando? ¿Ah? Depende. ¿Bien? Ok, chicos. Entonces, ahora que ya hemos aclarado bien que otra de las técnicas es la denominada, digamos, pregunta o preguntas, hemos también concebido y hemos dejado claro de que hay diferentes tipos de preguntas. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros estamos hablando de este tema de las técnicas, también queremos traer a colación, chicos, que hay, digamos, otra técnica denominada la asertividad. ¿Cómo podemos nosotros definir la asertividad? Hay muchos autores, chicos, que dejan claro que la asertividad viene a ser el conjunto de conductas, ojo, adoptadas por una persona en un contexto interpersonal, vale decir, en una conexión con un con una tercera persona, ¿no es cierto? ¿All right? Entonces acá, una relación interpersonal que expresa, ojo, para ser asertivo dice, vamos a nosotros a expresar nuestros sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, ojo, y derechos de ese individuo de un modo directo, firme y honesto. ¡Wow! Ustedes habrán escuchado a mucha gente que dice, fabuloso. ¿Has visto que esa persona es sumamente asertiva? ¿Por qué consideramos que es asertiva? Ya saben, porque en esa conexión con los demás, esa persona está expresando sentimientos, actitudes, deseos, inclusive opiniones, y reconociendo los derechos también de ese individuo de una manera directa, chicos, de una manera firme y honesta sobre todo, respetando
al mismo tiempo sus sentimientos y actitudes, deseos, opiniones y derechos de la persona en conexión. Eso es ser asertivo, chicos. ¿Ok? Espero realmente que nuestro rol como conciliadores a futuro siempre tenga que manejarse a ese nivel, con la práctica de la asertividad. ¿Es difícil ser asertivos? Seguramente en un principio sí, pero paulatinamente, cada vez que vayamos canalizando conexiones, nexos con terceros, debemos de ir implementando. Por ejemplo, con nuestra contraparte, con nuestro novio, con nuestro, con nuestro consorte, qué sé yo, con todas las personas con las cuales empezamos a interactuar y a ver, empecemos a practicar el tema de la asertividad como técnica de comunicación. Vamos a ver cómo lo van a recepcionar, qué efectos vamos a producir con nuestro rol de la asertividad. ¿De acuerdo, chicos? De eso se trata. Que todo lo que nosotros estamos conociendo debemos de volcarlo en el campo de nuestras interrelaciones personales. ¿Okay? No esperar todavía la presencia de uno u otro conflicto complejo de por sí y recién empezar a pensar, a preocuparnos y decir, aprendí aquella vez la técnica de la asertividad. Y me dijeron que esta es una técnica que puede muy bien, en realidad, ponerme en el lugar del otro. ¿Para qué? Para que yo simplemente, cada vez que voy a expresar mis puntos de vista, lo haga con absoluto sentimiento, con esa voluntad, con esa actitud, con ese deseo de opinar, respetando el derecho de las personas, poniéndome siempre a pensar de que esa persona también tiene sentimientos, tiene actitudes, tiene deseos, opiniones, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, me pongo, digamos, a evaluar la actitud, la conducta, el mensaje de X persona bajo ese espectro, ¿ok? Poniéndome a pensar que esa persona tiene lo que yo humanamente tengo. ¿Y cuáles serían las consecuencias, las secuelas, si acaso yo no soy asertiva? ¿Está claro? Ok, muchachos. Entonces, continuamos acá. Oh my God. Acá, a ver, nuevamente vamos a evaluar. A ver, Janet, lea, por favor. Doctora. Pero antes de leer, querida Janet, Ya. primero observe bien esta imagen, luego va a dar lectura y qué es lo que interpreta de esta imagen. ¿De acuerdo? A ver, hágalo, Janet. Ya, primero voy con la lectura, luego la interpretación, ¿verdad, doctora? A ver, por favor, querida. Ya. Conducta pasiva. Si le digo que no soy una cebra, se va a asustar. Si le digo que no soy un tigre, me va a matar. Bien. La interpretación sobre esta conducta pasiva, bueno, se nota ya que hay una conducta donde hay dos disyuntivas, ¿no? La disyuntiva con una condicional donde se manifiesta qué sucedería, qué pasaría si sería una cebra y qué pasaría si sería, pues, si no soy un tigre. Hay una disyuntiva pronosticando qué es lo que va a suceder. Eso es lo que puedo interpretar, doctora. Acuérdense que estamos hablando de la asertividad. Acuérdense qué implica ser asertivos, ¿ok? Ahora, en un primer momento, ojo, estamos evaluando a través de esta imagen que nosotros podemos, en primer lugar, asumir una conducta de carácter pasiva. ¿De acuerdo? Entonces, yo vuelvo a plantear la pregunta. ¿Qué ven
bajo esa concepción de la asertividad, referente a la conducta pasiva, ¿cómo consideran que están actuando estos dos protagonistas? ¿Qué les está insinuando? ¿Qué les está indicando? A ver, chicos, no se duerman, por favor, no se duerman. ¿Alguien quiere opinar, chicos? Está clarísimo acá. En este cuadro, chicos, los actores están demostrando ser muy cautelosos. Se están poniendo a pensar antes de actuar. ¿Y qué pasaría si le digo que no soy una cebra? Te va a asustar. Se está poniendo, ojo, que su contraparte es un ser con sentimientos, con actitudes, con deseos, con expectativas. Por lo tanto, está siendo cautelosa este actor antes de poder actuar. ¿Ok? Entonces, hay alguien que diría, ¿está siendo muy sigiloso? Claro que sí. Ahora, versus la otra persona, si le digo que no soy un tigre, me va a matar. A lo mejor se está poniendo en un lugar. O sea, siempre es, acuérdense, yo soy un ser humano con deseos, con sentimientos, con acciones, con previsiones a futuro. ¿Ok? Y me gustaría realmente que también la otra persona que tendrá el mismo escenario, antes de actuar, ¿ok?, evaluara el contexto. Antes de reaccionar, hiciera este tipo de disquisiciones, de preguntas, no solamente de esta naturaleza, sino de otras. ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Cómo podría reaccionar? Si esta persona también alberga sentimientos, proyectos de vida, al igual que yo, ¿cómo podría yo infringir los derechos de esta persona si yo soy consciente que también tengo mis derechos? ¿Cuál sería el impacto? ¿Se dan cuenta? Es eso, ser asertivos, chicos. Una actitud o una conducta pasiva. Antes de reaccionar, evalúo el escenario. ¿Cuál? Acá tenemos otro escenario en el cual decimos conducta agresiva. A ver, observen primero y luego me comentan, chicos. ¿De acuerdo, por favor? Observen bien, porque tenemos un promedio de 20 personas en este momento. Me gustaría opiniones variadas, ¿ok? No interesa si se equivocan, por favor. Lo importante es que estamos acá y tenemos el espacio para equivocarnos. Carmen Pinto dice que no cambia la diapositiva. ¿Cómo no va a cambiar, querida? Estamos cambiando. El gran problema, queridos, por favor, es que yo ya no puedo controlar, esto no me permite la tecnología, manejar algunas dificultades que ya tengan con sus equipos. Me gustaría realmente también resolverla, pero de veras, creo que es una cuestión de negociación en la semana anterior que ustedes van a tener todo un escenario de previsión, de preparación, para no tener este tipo de dificultades. Por favor, chicos. ¿All right? Oh, muy bien. Ok, querida. Ya, mi querida Carmencita dice que ya se resolvió el problema del impasse y eso es plausible, por favor. Pero el día de ayer, por ejemplo, tuvimos unos resultados de que no había conexión, que no estaban insertados. ¡Wow! Una llamada, otra llamada. Yo entiendo que es la impotencia que uno tiene no poder estar en la secuencia.
pero alguien me decía, no interesa que no vea las diapositivas, doctora, yo sé que está en WhatsApp compartido. Lo importante es el análisis de lo que usted está participando con nosotros. Entonces, claro que eso también es importante, chicos. Por ahí, máxime, ojo, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo está siendo grabado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ya ustedes van a tenerlo seguramente en el lapso de esta noche a mañana. Ya tienen ya todo, toda la grabación, van a tenerlo seguramente en el aula Classroom. ¿De acuerdo, chicos? Y sé que hay algunos, por ejemplo, por el tema de lo pesado que es cada grabación, algunos lo suben a YouTube. ¿Está claro? Entonces, pero no hay nada que pueda quedarse acá en un estado, digamos, de ostracismo. Van a contar con ella, con esa información grabada. ¿Bien? Ok, chicos. Entonces, ahora, pregunto. ¿Alguien quiere intervenir para poder explicar qué es lo que interpreta? Ojo, estamos hablando de la asertividad. Enfoquémonos primero, ¿qué es la asertividad? Primero vimos la conducta pasiva. Ahora estamos viendo la conducta agresiva. ¿Qué les insinúa? ¿Qué les entregue esta figura, chicos? A ver, por favor. Espontáneos. Doctorita, permítame participar. Claro que sí, querida Edith. A Tiene ver, usted toda la plataforma abierta, querida. La escuchamos. ya. Doctora, en el primer escenario de la dama, al momento de cruzar los brazos y gestualizar la cara y la visión hacia la otra parte como queriendo darle la espalda, quiere decir que le ha incomodado algo que la otra persona le dijo. Y está poniendo un límite en el medio, ¿no? Es como algo asustado. La otra persona en el segundo escenario, el varón, abre la boca sorprendido, pero dice, oh, ¿qué he dicho? ¿Qué hablé mal? ¿Qué hablé mal para que la otra persona se pueda molestar? Está dando a dar un sentimiento de miedo, de temor, de falta de confianza, algo de lo que él haya expresado y no sabe qué es lo que lo dijo mal. Muchas gracias, doctorita. Muy bien, querida. Formidable, Edith. Sí, sí. A ver, mire, son enfoques, ¿ok? Son percepciones. Acuérdense siempre que nuestras percepciones van a estar enriquecidas en tanto y en cuanto, caramba, tenemos, a ver, un escenario de expertise correspondiente, otro escenario de información, otro escenario, por ejemplo, a ver, sociocultural, procedencia, otro escenario, por ejemplo, del tema de lo que es vivencias, otro escenario donde realmente puede hacer de que cada ser humano, cada individuo pueda reaccionar en base a, por ejemplo, valores, en base a formación. ¿Okay? Todo ello realmente, cada vez que nosotros vamos a interactuar con las partes, chicos, también vamos a evidenciar quiénes somos, de dónde venimos, qué cultura tenemos, cuál ha sido nuestro arraigo de vida hasta ese momento. A lo mejor tenemos tanta exquisitez que realmente estamos dispuestos, prestos a asumir rápidamente para poder interpretar uno u otro escenario. A lo mejor nosotros todavía somos más cautelosos porque probablemente el aspecto generacional pueda tener una repercusión, o acá la información tal vez, las vivencias tal vez, el entorno, etc., etc. Todo eso, ya saben, nosotros hemos enriquecido la gama probable de percepciones desde diferentes ángulos. Así que prepárense para que el día de tengamos que actuar en estos escenarios. ¿De acuerdo, chicos? Bien, Edith, querida. ¿Alguien más que quiera opinar acá, chicos? ¿Qué ven acá, por favor?
A ver, un caballero acá. A ver, vamos a pedir. Jeff. Hola, buenos días, doctora. Sí, Buenos días. justo como Cuéntame. comentaba nuestra compañera, básicamente en la gestualidad de la señorita podemos ver que se encuentra incómoda, molesta, tanto por la gestualidad de manos, de rostro, y bueno, el caballero, ¿no? Que un poco desconcertado manifiesta, aparentemente dicho algo que te ha molestado, ¿no? Como preguntándose, un poco perdido también. Ahí podemos ver esa conducta agresiva, ¿no? De parte de la señorita, con solo su gestualidad. Oh, bien, Jeff. Claro que sí. Ya tenemos solo esta figura para hacer una serie de disquisiciones, chicos. Desde diferentes espectros, ya les dije. O sea, a lo mejor hemos podido ver desde niños estos escenarios, cómo ha podido repercutir, cuáles han sido realmente tal vez el impacto que hemos sufrido, cómo hemos podido manejar escenarios de esa naturaleza en nuestra condición a lo mejor de actores, etc., etc., chicos. Hay diferentes maneras de percibir, de poder interpretar escenarios como esta, ¿de acuerdo? Pero, ojo, sin hablar, sin expresarnos verbalmente, ¿qué tipo, digamos, de mensaje estamos leyendo acá en estos gráficos? ¿Qué tipo de mensajes? Chicos, ¿qué mensaje estamos nosotros interpretando acá en estos gráficos? Una conducta agresiva, doctora. Sí, pero ¿qué tipo de mensaje Molesta. estamos interpretando, Edith? Mm, Hay tres tipos de mensajes, ¿verdad? Mensaje verbal, mensaje No verbal. no verbal o ujú. gestual, chicos. Eso es lo que quiero, por favor. La riqueza de todo lo que nosotros hemos almacenado en nuestro software, vuélquenlo acá. Díganme ya con esa terminología técnica, por favor. El mensaje no verbal o gestual nos está dando a entrever esto, aquello. Podemos enriquecer, sí creo, ¿verdad? A ver, mi querido Álvaro Fabricio Paredes, ¿qué nos puede decir de este gráfico, por favor? De esta imagen. Buenos días, doctorita. Hola, ¿cómo estás? Sí, acotando también a la clase que el 70% de lo que queremos comunicar, pues lo hacemos no verbalmente, en realidad lo que queremos expresar, ¿no? Lo que realmente queremos decir, y el resto solo es lo verbal, ¿no? Entonces siempre lo que manda es la conducta, bueno, la muestra no verbal, ¿no? Del lenguaje. Y en esta imagen, por la postura rígida de la señorita y la mirada desviada, es obvio que mantiene una postura mm, mm, de encierro, de aislamiento, de inconformidad, ¿no? Entonces, por eso es que el chico está bastante despistado a lo que está pasando y asume que ha dicho algo que ha podido molestarla, ¿no? Ok, ok. Por eso es la referencia del, como si fuera un campo de guerra, ¿no? Que está dividido en la cama, ¿no? Claro que sí. El contexto, el escenario realmente nos puede dar a entrever una serie, repito, de opiniones, de interpretaciones, de riqueza de enfoque, etcétera. En tanto y en cuanto la verdad, acá conjuga muchísimos aspectos como para poder hacer disquisiciones varias. Pero, Álvaro, muchas gracias. Sí, realmente, el objetivo es eso, chicos, que interactuemos, que dinamicemos, porque cada uno tiene algo que comentar, algo que decir, con su propia, dije, cosecha, con su propio software, de todo lo almacenado desde el momento que hemos empezado. Acuérdense, chicos, estamos concluyendo hoy el cuarto módulo. Vamos avanzando rapidísimo, corre, digamos, las fechas. Entonces, de pronto ya vamos a concluir, bien,
Y de pronto ya vamos a seguramente proyectarnos a bien acreditarnos tal vez. O alguien podrá decir, doctora, yo quiero todavía complementar con el curso familia para solicitar mi doble acreditación. Es una opción. No hay ningún inconveniente. El tema es decisión individual de cada uno de ustedes. ¿Está claro, chicos? Bien. Acá. Me gustaría que una espontaneidad de alguien acá. Pero observen bien, por favor. Conducta asertiva. Demórense un poquito, pero me va a agradar realmente escuchar cómo le enfocan. ¿De acuerdo? Creo que vamos un poco. Ahí. Just for right. Ahí está mejor la cámara. Bien. A ver, ¿quién se lanza a la piscina analizando? A ver, doctora. A ver, querida Flor. Veo a una pareja de personas ya de avanzada edad, en la cual el caballero, en una actitud bastante asertiva, pues él no se acuerda realmente, no sé, puede ser por algunos problemas de salud, qué sé yo, no tiene el recuerdo fijo y se comunica con la señora en una actitud de bastante respeto, ¿no? Y ahí le dice, no vas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos, ¿no? Si eran esposos, eran parientes, amigos, o qué, ¿no? Sí, ok, Flor. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, gracias, Flor. ¿Alguna otra opinión, chicos? Todo está claro, ¿verdad? Ya no hay nada más que acotar acá, todo está bien. Conducta asertiva. Estamos hablando de la otra técnica denominada asertividad. Este caballero seguramente que siempre enarboló un trato cortés, un trato respetuoso. Y eso lo evidencia. No interesa el escenario de la longevidad que muestra. Siempre se está poniendo realmente en la duda de antes de preguntar de una manera tal vez de emplazamiento, se está poniendo en el lugar de la dama. ¿Ok? Tiene evidencia, seguramente olvidos, a lo mejor ya es un grado, digamos, de Alzheimer, qué sé yo, pero mira, tiene tanta cautela, no vayas a ofenderte, Elcira. Pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿ok? Qué rica manera realmente. ¿Sí? Es tan cauteloso. Y hay personas que realmente la caballerosidad, el trato de la cordialidad y el respeto, seguramente que la van a dejar, la van a llevar hasta la tumba, porque eso es lo que va a generar un precedente probablemente para su entorno. Y ya quisiéramos que todos fuésemos como este caballero. No solamente iremos, digamos, una actitud de pregunta, sino de amabilidad, de cordialidad, de fineza. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cuántos somos así? ¿Difícil es ser así? No creo. Simplemente es disposición de ser así. ¿Ok? Porque creo que cada ser humano debemos de propender a construir una especie de valor diferencial en nosotros, para que cuando en algún momento ya no estemos, la gente siempre caiga a colación
recuerdan de X, Y, Z persona, qué amable era, qué cordial era, qué respetuoso era, qué humano era, etc., etc. Entonces, siempre creo que a partir de nuestra actitud podemos prever cómo estamos llegando a los terceros. Y si realmente hacemos una evaluación auténtica de nosotros, estaríamos también en condiciones a lo mejor de poder hacernos una especie de autocrítica y acaso proyectar otro escenario, un enfoque distinto. Para ello seguramente vamos a tener que empezar a trabajar con nosotros mismos, a perfilarnos, a corregirnos, a sembrar en nosotros cada acto que quisiéramos que sea parte de nosotros, a construir tal vez una personalidad, una forma de ser, carambas, absolutamente asertiva. Decisión. No es otra tarea, sino solamente es decisión. ¿Cómo puedo, alguien diría, cómo puedo, doctora, evaluar que ya estoy en un escenario de asertividad? Tú mismo te vas a dar cuenta. Y si las primeras estrategias que puedes ir utilizando, por ejemplo, ir grabando tu voz, ir acaso filmando cómo estás actuando, cómo quisieras verte tú, qué es lo que estarías criticando de un determinado vídeo, de un determinado audio donde tú eres el interlocutor o eres el actor, eres la actora, eres, digamos, la persona que está interactuando en ese escenario. Tienes esa capacidad realmente de emplazar, repito, y sacar conclusiones. Y la única manera de ser es realmente propender a ser auténticos. ¿Bien? Porque acuérdense, chicos, los maquillajes desaparecen. ¿Bien? ¿Y qué pasa si vamos caminando en el espectro en forma maquillada, vendiendo una imagen que no es real, es artificial? En algún momento esto podrá desdibujarse y podrá evidenciar. ¿Y qué quedará de nosotros? Por lo tanto, por favor, no actuemos, seamos auténticos. Y para hacer ello, que sean los terceros los que deben de captar cómo nos está observando. Repito, hoy estamos, ¿no es cierto? Bien, invirtiendo nuestro tiempo, que puede ser cuantificable en términos monetarios, ok, y no solamente es eso, sino que estamos seguramente dejando actividades del compartir a lo mejor con la familia, aspectos que quizás pudo haber sido algo como el deporte, etc, etc, etc. Pero caramba, estamos acá concentrados en el curso. Y por lo tanto, ¿cuál es el impacto, el efecto directo que yo espero de este curso? ¿Right? Por lo tanto, más allá, repito, de que yo tengo un proyecto futuro de constituir mi centro de conciliación con un matiz completamente distinto, con un valor diferencial distinto que debe de concentrar a los conciliantes en forma masiva. ¿Eso puede ser mi proyecto? Sí, para eso, ¿qué estás haciendo? Mañana ya eres el actor, mañana ya eres el protagonista. Y valdría la pena que realmente empieces a construir desde hoy, desde ahora, cómo quisieras que te vean los demás. ¿Cómo te notas tú? ¿Ok, chicos? Bien. ¿Algún comentario adicional en este cuadro? ¿O ya pasamos? Pasamos. Otra técnica, chicos. Seguramente que ustedes dirán, pero ¿para qué tantas técnicas, doctora? Tú así ya vamos a... Sí, generalmente, chicos, en forma indistinta, seguramente que podemos priorizar 3 o 4 técnicas, o a lo mejor con precisión 2 o 3 técnicas, pero siempre vamos a recurrir a las otras, tal vez en forma muy tangencial, de acuerdo al escenario, de acuerdo
a las incertidumbres que puedan generarnos uno u otro procedimiento conciliatorio. Me dejó entender, ¿verdad, chicos? Por lo tanto, por favor, otra técnica exquisita viene a ser el mensaje yo. Mensaje yo simple, ¿de acuerdo? ¿Qué implica esto, chicos? Este mensaje yo simple permite, chicos, mediante una frase específica, directa, hablar de uno mismo, ¿de acuerdo? Sobre nuestras propias necesidades, sin, obviamente, atacar, emplazar los derechos de los demás. Está claro, chicos. Acá por eso dice que en la diapositiva dice que el mensaje yo simple permite mediante una frase directa hablar de uno mismo sobre sus propias necesidades, sin infringir o atacar los derechos de los demás. ¿Ah? Chicos, evitemos ya, despojémonos ya esa disposición siempre de ponernos en una posición de exquisitos, calificando a los demás, criticando la actitud de los demás. Y nosotros somos la divina pomada, ¿verdad? ¡Qué exquisitos somos! Esa es una práctica casi común. Y a veces involuntariamente hablamos yo y punto. Soy el centro, digamos, de la concentración. Y no está bien eso, por favor. De ninguna manera. Por lo tanto, chicos, creo que cada vez que nosotros vamos a propender a utilizar esta técnica del mensaje yo, debemos de siempre usar un lenguaje positivo y no confrontativo o confrontacional, chicos. ¿De acuerdo? Hablando siempre en primera persona, sin encubrirse ni atacar a los demás. Es decir, no nos pongamos ahí como una especie de cortina, como que con nosotros no va, es con los terceros, todos menos nosotros. Entonces, por favor, cada vez que tengamos que recurrir a este tipo de técnicas, siempre pensemos en utilizar un lenguaje positivo. Evitar cualquier gesto y sobre todo un lenguaje verbal confrontativo, chicos. ¿Okay? Siempre es pertinente hablar cuando hablamos de mensaje yo simple, ¿okay? Hablar en primera persona. Y ojo, eso no implica que nos vamos a encubrir ni atacar a terceros. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos del mensaje yo simple, por ejemplo, podemos nosotros ponernos en un escenario. A ver. Situación 1, por ejemplo. Mensaje no asertivo. Nunca te sabes explicar. Siempre que quieres una dirección, nadie te entiende. ¡Wow! Qué dura manera realmente de poder opinar sobre los terceros. Pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, utilizando el mensaje del yo simple? Ponemos, chicos, necesito información clara para poder llegar a ese lugar. Qué simpático, ¿no? No es difícil, chicos. Por ejemplo, otro escenario. Siempre te tengo que decir cuál es la forma correcta de pronunciar mi apellido. ¡Wow! ¡Qué confrontacional! ¿No es cierto? Estamos atacando prácticamente. Cuando muy bien podemos nosotros en primera persona, mensaje yo, mi apellido es Elías, no Díaz. Aclaramos nada más. ¿Para qué ponerlo contra la pared a la gente? ¿Tiene algún objetivo? ¿Qué resultado nos va a generar? Otro escenario, por ejemplo, podemos decir de esta manera. Un mensaje no asertivo sería, por ejemplo, okay, esto es culpa de los que eligieron a ese presidente con sorna, ¿no es cierto? Por eso, ahora estamos sin ingresos. ¡Wow! Pero ¿cómo sería
un mensaje en primera persona. Yo creo que deberíamos cambiar al presidente de la Junta de Propietarios, porque no cobra a los morosos. Qué asertivo, ¿verdad? En yo simple. Yo creo, mi punto de vista, opino, o sea, todo el mensaje yo. Chicos, en la práctica, esta es una técnica que permite expresarnos y hablar de lo que nos sucede, partiendo de nuestra propia experiencia y realidad, chicos. ¿Right? Con respecto a situaciones en las que nos encontramos. O sea, de esta u otra manera, pero caramba, utilizando este mensaje yo, podíamos evitar también discrepancias, podíamos evitar discordias, no solamente, repito, con el entorno, digamos, social, entorno amical, sentimental, familiar, etc., etc. ¿De acuerdo, chicos? Okay. Ahora, vamos a hablar, si tenemos un mensaje yo simple, ahora vamos a irnos a esa otra técnica denominada mensaje yo complejo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué les insinúa, chicos? Mensaje yo complejo. Chicos, esta técnica precisamente es aquella a través del cual te reconoce cómo afecta el comportamiento del otro. Es decir, cómo es una técnica por medio de la cual se reconoce cómo nos afecta, cómo me afecta el comportamiento del otro. Los mensajes del yo, chicos, permiten al emisor expresar emociones, ¿ok? Preocupaciones, necesidades de una forma muy constructiva y sin ataques. Por ejemplo, acá, emoción, yo me siento hecho cuando, efecto, ¿por qué? ¿De qué manera? Por ejemplo, ya estoy cansado de que él, irresponsable de mi marido, siga siendo tan descuidado, tan despistado, que no le interesa que yo siga quedando mal. Como en esta última reunión que yo había previsto y le advertí, por favor, que llegara temprano a la reunión con mis padres. Si mi marido no pone nada de su parte, no, nunca podré demostrar que yo tengo una buena conexión con mi esposo, porque mis padres están preocupados por ese escenario. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, emoción. Yo me siento muy preocupada cuando hecho, ¿no es cierto? ¿Ok? Llegas tarde. ¿Ok? Porque en la práctica es reiterativa esta actitud tuya. Y esto me está generando preocupación enorme en mis padres. Hecho que no podré superar si no pones de tu parte. Mensaje yo complejo. Se decía. Este tipo de técnica no solamente ve la emoción que tú tienes, sino el hecho relacionado. ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué? ¿Acá? Yo me siento muy preocupado cuando no llamas para avisar que llegas tarde, porque tengo temor que te haya pasado algo malo. O sea, por ejemplo, que tu escenario, un hijo que solía llegar, por ejemplo, después de clases en las universidades X, por ejemplo, alrededor de las 10 de la noche. Pero ¿qué pasó en este último fin de semana? Juanito Pérez llegó, no llamó, no comunicó, porque se fue a una parranda con los amigos
y eran más de las 12 de la noche y los padres estuvieron totalmente preocupados. O en otro escenario, por ejemplo, la cónyuge que tenía una reunión de trabajo, cuando usualmente solía estar en casa alrededor de las 7 de la noche, y hoy son más de las 10 de la noche, y genera, por ejemplo, un estado emocional en la pareja, en el esposo. Él dice, ¿no? Mi emoción, yo me siento muy preocupado. Cuando no llamas para avisar que llegarás o llegas tarde. ¿Por qué? En efecto, tengo temor que te haya pasado algo malo. No es que yo te esté poniendo contra la pared porque llegaste tarde, mira San Bocanuto, que San Macanuto, etc, etc. Lo que pasa es que yo quiero que entiendas que estoy preocupado porque no llamas, que llegarás tarde por la reunión en el equipo de trabajo que tienes. Porque finalmente tengo mucho temor, me preocupa que algo malo te puede pasar. ¿Se dan cuenta? Es decir, este es un mensaje yo complejo. ¿Cuántas veces hemos practicado esto? Seguramente casi es inusual, porque generalmente cada vez que ha pasado algo de esta naturaleza, hemos emplazado de inmediato y hemos puesto contra la pared. Porque llegaste tarde, con quién te fuiste, a dónde te fuiste, qué sé yo, qué hiciste, etc. con calificativos, ¿verdad? Pero si nosotros estuviésemos poniendo en práctica el mensaje yo complejo, nuestra reacción sería en este tono constructivo. Emoción, yo me siento. Hecho, ¿cuándo? Efecto, ¿por qué? ¿Ah? No, es que yo esté controlándote. Yo entiendo que estás trabajando porque nos hemos fijado el objetivo de hacer esfuerzos mancomunados para poder proyectar una calidad de vida en nuestra familia. Ya tenemos 2 niños y por lo tanto, tanto tú como yo siempre estamos en esa vorágine de querer esforzarnos más, pero por favor, para evitar escenarios de esta naturaleza, tratemos de comunicar, tratemos de informar, de tal manera que o yo preveré cómo hago para poder esperarte, de tal manera que no esté en riesgo tu vida, tu salud. Qué sensatez, ¿verdad? Valdría la pena realmente que seamos un poquito más ejemplificados en el tema del mensaje yo complejo. ¿Fácil? Sí. En tanto y en cuanto queramos ser realmente positivos, constructivos, empoderados en otros términos. Otra técnica, chicos. Otra técnica. Esta es la técnica denominada del replanteo. ¿De acuerdo? ¿Acá? ¿Qué implica el replanteo, chicos? Esta es una técnica denominada también de reencuadre. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto del reencuadre? Es una técnica que permite al conciliador, chicos, transformar toda la energía negativa contenida en las opiniones muchas veces inoportunas vertidas por las partes. Porque van a haber ese tipo de, digamos, mensajes de carácter verbal, subidos de tono, con calificativos, con toda una connotación negativa. ¿Ok? En energía, o sea, nuestro rol para replantear es toda esta acción, toda esta situación de expresión condimentada del más alto calibre, basado en el tema del replanteo, chicos, es transformar esto en energía positiva. Que favorezca la comunicación dentro de la audiencia de conciliación, chicos. ¿Está claro? Es decir, replantear
implica, por favor, reencuadrar en otros términos. Hay algunos autores que los llaman así, reencuadre, replanteo. Todo el contenido negativo, inoportuno, vertido por las partes, transformarla, chicos, en energía positiva. De tal forma que esto encauce, que esto dé la facilidad de la comunicación que debemos de impulsar dentro de la audiencia de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, el replanteo. De acuerdo a la diapositiva, esta técnica permite cambiar los mensajes planteados de manera no constructiva para que provean información más útil y precisa o específica. Por ejemplo, evitar las generalizaciones, ataques verbales, individualizar mensajes. ¿Ah? A veces las partes, cuando se trata, por ejemplo, de situaciones de dinero o situaciones de pensión alimenticia o situaciones humanas de cualquier naturaleza, chicos, van, a ver, con una actitud realmente capaz de explotar. No miden muchas veces los ataques. Por eso es que, chicos, yo les dije, cierto que dentro del procedimiento conciliatorio, la norma nos dice, debe de iniciar el uso de la palabra el o la solicitante. Siempre. Sin embargo, esta preferencia puede variar cuando vemos en el escenario, por ejemplo, que él o la invitada, chicos, está en una postura capaz de explotar, o lo vemos sumido en un llanto, o lo vemos una actitud que tenemos que tener esa capacidad de interpretar, dispuesto a decir, a desencadenar algo que quiere decir. Entonces nosotros debemos estar en capacidad, repito, de aplicar el escucha activa desde nuestros primeros contactos y advertir esos escenarios de tal manera que el uso de la palabra primigenia no necesariamente esté a cargo del solicitante, sino del invitado por el contexto, por el escenario. Y ojo, siempre, por ejemplo, evitar, digamos, esas malas interpretaciones de parte del solicitante o la solicitante y, carambas, explicar la motivación de por qué va a iniciar el diálogo la persona, que en este caso es la invitada. ¿De acuerdo? Eso hay que precisar, por favor. Bien, entonces, chicos, es pertinente decir de que, en este caso, Juana siempre promete y no cumple. Miren, es una afirmación muy dura, ¿no es cierto? Y cuando nosotros queremos replantear, hacemos una precisión de esta manera. ¿Me puedes explicar exactamente qué es lo que ella no cumplió? ¿All right? Es decir, para cada afirmación negativa, destructiva, nosotros desde el enfoque del replanteamiento debemos estar dispuestos y preparados para personalizar el tema. En este otro escenario, por ejemplo, Francisco es un flojo y llega tarde al estudio. ¿Qué podemos nosotros replantear acá? Lo que a ti te preocupa es que no se cumpla con el trabajo a tiempo. Qué diferente, ¿verdad? Miren, toda una connotación negativa, de inmediato transformamos y decimos, lo que a ti te preocupa es que no se cumpla con el trabajo a tiempo, sin llegar a calificar, como lo dice, por ejemplo, Francisco es un flojo y llega tarde al estudio. No es necesario ser
destructivos, tan negativos, para poder rápidamente emplazar y calificar, chicos. Nosotros podemos hacerlo de otra manera si queremos poner en reparo, en observación, algún tipo de actitud. Y como lo estamos entendiendo acá, por ejemplo. Otro escenario, chicos. Yo sé que a los demás este proyecto tampoco les gusta. ¡Wow! Se está adjudicando que a la única persona a quien probablemente le interesa este proyecto es a esa persona. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Desde tu forma de ver las cosas, ¿me puedes explicar lo que te molesta del proyecto? ¿Por qué? Porque esta persona también está poniéndose en el rol de rechazar el proyecto. Por eso es que nosotros sutilmente decimos, me gustaría saber, ¿ok? ¿Cuál es tu punto de vista para que puedas no estar de acuerdo con el proyecto? ¿Ah? Sin ponerle a la persona contra la pared, ni criticar, ni emplazar. Eso es la técnica, chicos, del replanteo. Sencillo, ¿verdad? Okay. Acá, chicos, terminamos y luego ya saben que vamos a tener un examen. Pero antes, por favor, vamos a visualizar un pequeño vídeo referente precisamente a la asertividad y el replanteo. Entonces, por favor, escuchen bien y de inmediato vamos a elegir a las personas para que puedan reportar sus interpretaciones, sus conclusiones de este pequeño vídeo. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. All right. Y siempre vamos a trabajar con los grupos de trabajo que el día de ayer hemos estructurado. ¿Vale decir? Acá tenemos el grupo 1, por ejemplo, Floyd, Carla Flor, Marcelo Armas, Alex Colonio y Jeff, grupo 2. Grupo 3, Jesús Enríquez, Luis Enríquez, Edith Mangualaya. Grupo 4, Janet Lazarte, Heidi López, Álvaro Paredes. Grupo 5, Omar Navarro, Daniel Quispe, Henry Tito Lazo. ¿Ok? Grupo 6, Primitivo Torpoco, Menailí Abad, Marjorie Condori. Grupo 7, David Villavicencio, Carlos Saavedra, Carmen Pinto. Wow. Y grupo 8, Brian Malky, Alex Castillo, Fiorella Tumba. Y si hay alguien que no están en ningún grupo, por favor, simplemente van a acoplarse al grupo que consideren. Porque momentáneamente son de 3, pero no hay inconveniente, pueden sumarse y hacia el grupo 1, 2, 3, de acuerdo a la compatibilidad con ustedes mismos. ¿De acuerdo, chicos? All right. Entonces, vamos a pedir a nuestro soporte técnico que comparta el vídeo. Doctora, no me he puesto en ningún grupo. Habla Freddy Paolo. Oh my God. A ver, querido. Yo creo que, a ver. Bien. Ok, querido. Vas a estar en el grupo 1, ¿de acuerdo, Freddy, por favor? Ok. Freddy Paolo, grupo 1. Bueno, perfecto. Bien. Sí, buen día, doctora. Hola, ¿Perdón? ¿cómo estás? Sí, 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 le saluda el señor Alex Castillo. Estaba inicialmente en el grupo 7. No sé si Sí, claro. tendría No, querido. acabaría de Alex estar en el grupo. Castillo, Alex, está usted en el grupo 8. Pero por favor, si acaso sus componentes, Brian o Fiorella, no estén en este momento, por ejemplo, yo quiero que de inmediato se sume Alex al grupo 2, ¿de acuerdo? Miss, un ratito, soy Carmen. Alex Castillo está en mi grupo. Ah, perfecto, querido. Ya, no problem. Con el señor Carlos Saavedra. Bien,
Bien, ok, entonces, no dije nada, por favor. Excusez-moi. Ya. Ok. Soporte técnico, por favor. Abel. Abel. A ver, chicos, mientras el angelito de Abel, soporte técnico, va a implementar el escenario, tenemos pendiente los ejercicios del día de ayer. Así que, por favor, vamos a de inmediato ejecutar en forma calificada, con puntuaciones, a cada uno de los integrantes de ese ejercicio que estuvo constituido por 4 preguntas, ¿verdad? A ver, por favor, me gustaría escuchar al grupo. Veamos, espontáneos, por favor. No vamos a especificar, no vamos a precisar personas, sino, por favor, grupo, por ejemplo, X, Y, Z. Digamos el grupo 7. Grupo 7, David, Villavicencio, Carmen Pinto, Carlos Saavedra, y también está Alex Castillo, ¿verdad? Sí, doctora. A ver. Bien, Carlito, lo escuchamos, querido. ¿Cómo enfocaron con precisión cada uno de los ejercicios, por favor? ¿Carlos? Perdón, doctora, se me fue un poco la señal. ¿Podría repetir? Sí, por favor. Este es el grupo donde usted es integrante conjuntamente con David Villavicencio, con Carmen Pinto y Alex Castillo, ¿de acuerdo? Por favor. Sí, correcto. Hay 4 ejercicios del día de ayer. Quisiera, por favor, que esbocen cada uno de los enfoques, a ver, con la precisión pertinente como lo estuvimos haciendo el día de ayer, pero ya sin errores. A ver, ejercicio 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo, Carlitos? A ver, lo escuchamos. Ok. A ver. Ejercicio número 1. Lo malo de trabajar con Jorge es lo mucho que se tarda para hacer las cosas. Nunca las hace a tiempo. La paráfrasis sería, lo que usted me está queriendo decir es que le incomoda mucho la tardanza en hacer las cosas. ¿Es correcto esto? Ok, bien, bien, Carlitos. Ok. Bien. A ver, el otro integrante, David Villavicencio, que dice con la siguiente pregunta. Me parece que David no se ha conectado, doctora. Solo está Carmen y Alex. A ver, entonces Carmen Pinto, ¿qué dice Carmencita?
Miss, ¿me puede dar unos 5 minutos, por favor? Ok, querida. Bien, bien. Alex Castillo. Alex, por favor. Hay algunos que recién se están conectando, como el caso, por ejemplo, de esta chiquita Ugarte. Ugarte, por favor, está usted en el grupo 8, ¿de acuerdo? Con Brian, con Fiorella Tumba y luego Maribel Ugarte, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Si hay grupos que ya lo tienen establecido, ya lo tienen precisado, simplemente participen, por favor. Bueno, doctora, yo en la noche había avanzado también. A ver, querido, por favor. Bueno, con las preguntas 2 iría, ¿no? No, todo. Es decir, cada grupo tiene su respectivo enfoque. Jeff es del grupo 2, ¿verdad? Sí, lamentablemente ayer por temas laborales no me conecté a la clase, solo estuve viendo lo encargado en el WhatsApp y aproveché en avanzar esos ejercicios. De acuerdo, ok, Jeff, ni hablar. Comparta entonces, por favor. Ya. A ver, con la primera pregunta. Lo malo de trabajar con Jorge es lo mucho que se tarda para hacer las cosas. Nunca las hace a tiempo. En este caso usé el replanteo. Lo puse así. Lo que a ti te preocupa es la tardanza de Jorge para realizar sus actividades al momento de trabajar. Ok, el replanteo. Perfecto. Bien, bien. Muy bien. No el parafraseo, sino el replanteo, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok. Bien. Luego en la siguiente pregunta. Esta situación, la verdad, me tiene muy alterado. Lo único que puedo pensar es en cómo evitar que mi hermano tome mis cosas. Lo del último fin de semana fue el colmo. No puedo entender cómo pudo ponerse mi terno sin querer avisarme. Sin siquiera avisarme. Ajá, sí, perdón. Ok. Bien. En ese caso usé la paráfrasis. Ya, a ver, por favor, Jeff. Muy bien. Lo que entiendo en base a lo que me comentas es que la conducta de tu hermano te tiene mortificado y su actitud del último fin de semana perturbó más su tranquilidad. ¿Estoy en lo correcto? Oh, bien. Bien, Jeff. Ok. ¿Voy con la siguiente? Claro que sí, claro que sí. Ya. Todos estamos de acuerdo en que Javier deje el grupo. Siempre está indisponiendo a los demás. La verdad es que ya estamos hartos de sus niñerías, así que creemos que esta es la mejor medida para el grupo. ¿Ya? En ese caso usé el replanteo ¿Ya? y lo postulé así. ¿Me podrías explicar, por favor, de qué manera Javier indispone al grupo? Claro. Es un buen replanteo. Sin afectar a terceros, sin utilizar calificativos. Está muy bien, es un enfoque de carácter positivo, oye. Bien. Muy bien, y la última, ¿no? ¿Ya? Yo sé que se esfuerza mucho porque todo salga bien en esta audiencia, pero creo que no lograremos nada en la presente reunión. Aquí también usé el replanteo para mencionar, desde su perspectiva, ¿me podría comentar por qué considera que no podemos lograr nada en la presente audiencia? Sí. Todo es de carácter positivo. Me parece muy bien, Jeff. En realidad, chicos, cuán importante es recurrir a una u otra técnica como parte de nuestro procedimiento conciliatorio. ¿Ya? Tenemos esa gama de opciones, gama de alternativas a las cuales
en diferentes circunstancias. Podemos recurrir, repito, en tanto y en cuanto ya sabemos qué objetivo perseguimos con plantear uno u otro, digamos, objetivo para nuestros propósitos. Entonces, chicos, acá vamos a cortar porque van a visualizar el vídeo, por favor. Concentren su atención, chicos, por favor. Gracias, Jeff. Yo soy Josema Torres, soy codirector y formador de la empresa Crecemos, Crece Información. Somos una empresa que nos dedicamos a la formación y sobre todo trabajamos en habilidades sociales, relaciones personales, inteligencia emocional y trabajamos de una manera vivencial, dinámica y lúdica. Y aquí lo que vamos a hacer es